Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más, por lo que le enseñaron vecinos, campesinos y pescadores, que por lo que le enseñaron los libros y los profesores. Hoy hablaremos acerca del colapso de Pachacútec, que está viviéndose en este momento en que Yacu Pérez prácticamente es el candidato a la presidencia de Ecuador por ese partido. Y por supuesto han salido de la posibilidad Jaime Vargas y Leonidas Issa. Para entender lo que está pasando en Pachacútec, tenemos que remontarnos a la época en que Pachacútec emerge como un movimiento político y emprende el camino hacia la izquierda con las reivindicaciones de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Pero en el gobierno de Lenín Moreno pasa a formar parte de la derecha y ocupa el Consejo Interino de Participación Social, de Control y Participación Social, con el líder histórico de ellos, Luis Macas, y también pasan a ocupar la presidencia del Consejo de Nacional Electoral con Diana Tamaint. En ese momento pasa a ser parte de la componenda de Lenín Moreno contra Rafael Correa. Pero en octubre sucede un fenómeno importante. Se rebela Pachacútec y Placonaye contra Lenín Moreno, pues no acepta las medidas del Fondo Monetario Internacional, especialmente la subida de los combustibles. Su protesta se traduce en 11 muertos, en más de 1000 heridos, en más de 1000 presos y, por supuesto, un resentimiento histórico que queda contra el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, al momento de las elecciones, nuevamente Pachacútec vuelve a tomar la batuta de la derecha y se vuelve a poner en contra fundamentalmente de Rafael Correa. A la batuta de este cambio hacia la derecha, no solamente que es un cambio hacia la derecha, sino que además pierden la noción del momento político y no se dan cuenta de que es imposible que los indígenas piensen que pueden llegar a gobernar en un país donde la mayoría son mestizos. Estamos hablando de que los mestizos prácticamente llegan a ser más del 60% del país. Los indígenas apenas el 12%, igual que los afrodescendientes e igual que los blancos. Entonces, en esta situación, las posibilidades de que un gobierno en América del Sur sea de presidente indígena y de vicepresidente indígena es una utopía. Ni en el país que tiene una gran mayoría indígena, como Bolivia, donde los indígenas son la mayor parte de la población, Evo Morales fue el presidente, pero su vicepresidente no fue indígena, fue blanco. Y esto nos hace pensar seriamente en el desenfoque total que tiene Pachacútec. Por supuesto, Pachacútec ya apoyó antes a cualquiera que esté en contra de Rafael Correa. Comenzó apoyándole en las elecciones anteriores a Acosta, que es perfectamente un revolucionario de cafetín, un revolucionario de comida gourmet, profesor de la Flaxo y por supuesto parte de una fundación, la Red Unida, de una fundación alemana. Fue parte de la fundación alemana. Recordemos además que también es sobrino del que fuera el mayor banquero del Ecuador, Acosta, del Banco del Pichincha. Entonces, era gente de la élite social de Quito, de la élite económica de Quito, un intelectual, y se lanzaron a apoyarle justamente a aquel que no tenía ninguna identidad
Desde el punto de vista cultural, puede ser intelectual, sí, pero cultural no. Con estas definiciones, en este momento se ha convocado a una elección para nombrar los candidatos para las próximas elecciones por parte del movimiento Pachacútec. Por supuesto, Leonidas Issa ha dicho: no voy a participar, y tampoco quiere participar Jaime Vargas, y la razón es muy clara. Consideran que no hay idoneidad, que no hay transparencia dentro de Pachacútec y que ya tienen amarrado todo con Yacu Pérez. Para entender quiénes son los candidatos, señalaremos que Yacu Pérez es un indígena cañari. Como ya les he señalado anteriormente, el gran problema de los cañaris como nacionalidad en el Ecuador es que están implicados en haber colaborado con Sebastián de Benalcázar en la conquista del reino de Quito. Es una nacionalidad que traicionó a las demás nacionalidades indígenas, y con su ayuda los españoles pudieron conquistar el territorio ecuatoriano. Pero el gran problema adicional que tiene esta nacionalidad es que durante la guerra de Vietnam y luego, cuando hubo la crisis bancaria, muchos de ellos migraron a los Estados Unidos y se convirtieron en los nuevos ricos de la provincia del Cañar. Estos nuevos ricos de la provincia del Cañar enviaban dinero desde los Estados Unidos, remesas, y construían increíbles mansiones de lujo, de extremo lujo, en esa provincia. Su mentalidad cambió. Fueron los nuevos ricos indígenas. Y en ese momento, los cañaris dejaron de ser, de tener sensibilidad por el resto de los indígenas de las provincias vecinas de ellos, que son Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi, donde reside la mayor cantidad de los indígenas más pobres del país. A partir de ese concepto, podemos señalar entonces que el gran problema psicológico y social que tiene Yacu Pérez y los que le respaldan, los cañaris de la provincia del Cañar, es que no son auténticamente indígenas en el sentido de que defienden una cultura y una tradición de resistencia. Ellos han pasado a ser parte de la economía norteamericana y han pasado a ser parte de los nuevos ricos, no solamente en la provincia del Cañar, en la provincia de la Azuay. Muchos de esos indígenas inclusive llegaron a comprar las grandes mansiones y casas de la ciudad de Cuenca, y ahí pusieron sus almacenes y negocios. Son pujantes emprendedores indígenas. A partir de eso, podemos decir, desde el aspecto físico de Yacu Pérez, que tuvo inclusive una novia francesa, que el problema de ellos es no existe una clara identidad económico-social con el resto de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Y ahí parte el problema, porque Yacu Pérez no ha dejado de ser una oreja parada para escuchar a la derecha de Guayaquil, e inclusive se habla de que estuvo en coqueteos con Jaime Nebot o Guillermo Lasso. Hablemos entonces ahora del otro candidato, que es Jaime Vargas. A no dudarlo, Jaime Vargas es un muy buen candidato para llegar a ser presidente de la Asamblea Nacional, pero no para llegar a ser presidente de la República. ¿Y por qué no es el candidato ideal para llegar a representar
a los indígenas y para simpatizar, porque no tiene empatía con el resto de nosotros, los ecuatorianos. Porque hablemos primero, la nacionalidad de la que él viene, que es la nacionalidad Shuar, es la nacionalidad más guerrera en la historia del Ecuador. Solamente los Taromenani, que son indígenas no contactados, han tenido la capacidad de resistencia bélica que han tenido los Shuar. Además, los Shuar han sido parte de la fuerza élite del Ecuador, que son los Ibias y los Ibias son una fuerza de combate especial que tiene el ejército ecuatoriano, que utiliza técnicas indígenas de combate en la Amazonía con armamento moderno y entrenamiento militar de guerrilla. Los Ibias fueron parte fundamental en la guerra del Cenepa y prácticamente se les puede decir que ellos fueron los que llegaron a intimidar al ejército peruano, porque el ejército peruano en número y en armamento es muy superior al ejército ecuatoriano. Fue la fiereza y la astucia de los Ibias la que realmente desconcertó al ejército peruano, que había enviado a la guerra del Cenepa a los muchachos de las barriadas pobres de Lima, que estaban vinculados con Sendero Luminoso, como carne de cañón para que los Ibias no solamente los mataran, sino que hasta redujeran, les cortaran la cabeza, las hicieran zanza y luego se dice que comenzaron a hacer un gran negocio de venta de zanzas a museos del mundo entero. Pero los Ibias instintiva y naturalmente han sido anticolonos. Odian a los mestizos de la sierra y a los mestizos del resto del Ecuador que han llegado a introducirse dentro de su territorio. Y este espíritu anticolono es el que le empuja a Jaime Vargas y que le dice: hoy tenemos que tener un país para los Shuar, con un ejército Shuar, con leyes Shuar y una área donde no entren ni ecuatorianos ni extranjeros sin el consentimiento de los Shuar. Y esto quieren hacerlo también con los quichuas del Napo, con los quichuas de Pastaza, con los záparos, con los cofanes, con los Xiona Secoya y con todas las nacionalidades aborígenes de la Amazonía que tienen territorios que desgraciadamente las compañías petroleras y los colonos en numerosas ocasiones han invadido y han usurpado. Justa es su reclamación de que tienen derecho a que su territorio no sea manejado al antojo de compañías transnacionales y de gobiernos de turno. Pero el problema es que al mismo tiempo que ellos reclaman derechos exclusivos, dicen que como son ecuatorianos, sí pueden entrar a todas las universidades, sí pueden entrar a todos los servicios públicos, sí pueden caminar por todas las provincias del Ecuador, sí pueden votar en cualquier parte, sí pueden comerciar en cualquier lugar del territorio nacional, sí pueden trabajar donde les dé la gana, pero en su territorio el resto de ecuatorianos no lo podemos hacer. Ese es el gran conflicto que enfrenta Jaime Vargas y por el cual no es realmente el candidato por el que la gente ecuatoriana va a votar, y también no va a votar por él porque cuando no está en un acto público con su coronita, se saca la corona, se monta en su camioneta doble cabina 4x4 y es un mestizo platudo más. No hay ninguna diferencia. Esto es justamente el contraste fundamental que existe con Leonidas Issa. Leonidas Issa es, en cambio, un indígena de la nacionalidad panzaleo. Los panzaleos y puruáes, además de ser las nacionalidades más antiguas del Ecuador, estamos hablando de nacionalidades
que existieron hace 3.500 años en el territorio nacional. Esta nacionalidad panzaleo fue la que junto con Rumiñahui hizo la gran resistencia a los cañaris y a Sebastián de Benalcázar y sus conquistadores. Precisamente los panzaleos fueron los que lucharon al lado de Rumiñahui, y allá donde está la zona de donde viene precisamente Leonidas Issa, esta zona de Quilotoa, en esa laguna de Quilotoa, una laguna que se dice mira la cara de la luna, de una princesa que se llama Toa, y está en el cráter de un volcán, una laguna salada en el cráter de un volcán a 4.000 metros de altura prácticamente. En esa laguna, en esos riscos y un poco más allá, fue donde se le capturó a Rumiñahui, se lo torturó y se lo mató. Entonces, los panzaleos han sido la resistencia indígena junto con los puruáes desde el mismo momento en que los españoles llegaron a este territorio. Daiquilema, que es un indígena puruá de la provincia vecina, justamente se levanta junto con los panzaleos para hacerle la resistencia a los españoles, pero es asesinado por estos. Y finalmente es una población que ha vivido y ha saboreado la pobreza, y tienen otra particularidad: es una población que mantiene su traje, su apariencia, su cultura, su lengua, su música. Son pintores que tienen su propia pintura, como los pintores de Tigua. Estos pintores, estos artistas, estos resistentes, estos indígenas, tienen otra sangre, y esta sangre es la que llegó a Quito en octubre y pretendió tumbar al gobierno de Lenín Moreno por mentiroso. Hoy el gobierno de Lenín Moreno ha echado por la borda los acuerdos que tuvieron con los indígenas, ha subido los combustibles, ha adoptado todas las medidas del Fondo Monetario, tiene al país en la última situación crítica, repartió los hospitales, repartió las compras públicas, generó un colapso sanitario, un colapso económico y en este momento un colapso político. Pero Leonidas Issa está mal aconsejado por los denominados ponchos dorados, aquellos indígenas que se llaman los indígenas líderes ancestrales históricos: Luis Macas, Lourdes Tibán, especialmente esta indígena, enemigos a muerte de Correa. No importa, porque lo más importante para esos indígenas no es el pueblo ecuatoriano, no es los indígenas, no es las nacionalidades, no es la Pachamama, no es el Inti. Lo más importante es su odio a Correa. Y eso es lo que detiene entre la muerte y la guillotina a Leonidas Issa. A no dudarlo, Leonidas Issa, como candidato a la presidencia, acompañado de un candidato mestizo, tendría éxito, porque esa sería la dupla ideal. Pero que vayan dos indígenas y que pretendan ser presidente y vicepresidente, eso es un desfase, es un desconocimiento del valor histórico y de la situación real del país. En base a eso, entonces, sugerimos a Leonidas Issa y a los indígenas que los indígenas realmente nominen a Leonidas Issa como candidato a la presidencia de la República. Que Leonidas Issa logre hacer una dupla para vicepresidente con un mestizo representativo o una mestiza representativa que realmente
tenga la capacidad de atraer votos y de conmover la conciencia nacional. Porque los indígenas han sido discriminados históricamente, humillados históricamente, se les ha tenido en analfabetismo, se les ha tenido al margen de la ley y se les ha obligado, mediante la crueldad, la hacienda y todas las formas de atropello ejercitadas por el Estado, a vivir en un país que, siendo suyo, les ha obligado inclusive a buscar refugio en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, porque aquí en su propia tierra se sienten nadie. Muchas gracias.